Gracias, muy bienvenidas y muy bienvenidos a este evento. Nos da muchísimo gusto saludarles y que nos acompañen esta tarde-noche en esta presentación del libro, que es la presentación del libro La Seguridad Extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI, de la doctora María Cristina. En un momento me permitiré leer su semblanza, pero antes que nada, darle la más cordial bienvenida, presentarme. Yo soy Alejandro Hernández, trabajo en el área comercial de educación continua y también quisiera en este momento darle la palabra a mi directora, a la maestra Erika Ollinger Lamadrid, quien nos dará unas breves palabras, una bienvenida para dar inicio a este evento y posteriormente continuaré yo leyendo las semblanzas de nuestros ponentes. Muchas gracias, maestra Erika. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Seguridad Extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Gracias, doctora María Cristina, maestro Mauricio y maestro Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también la presencia de nuestras autoridades, del licenciado Abelardo Cuellar Delgado, secretario de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, de la ingeniera Edith López en representación de Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Rural, de la maestra Augusta Díaz de Rivera, regidora del Heroico Ayuntamiento de Puebla, de Gina Paola Armas Coari, diputada del Heroico Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de la licenciada Elizabeth Flores de la Rosa, directora general de Artes y Fomento Cultural, quien asiste en representación de Sergio de la Luz Vergara, secretario de Cultura, de Verónica Torres Landa Castelazo, de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, y a todas las autoridades, cámaras, directivos y público en general que nos acompañan el día de hoy. Desde la Ibero Puebla estamos convencidos que el fomentar este tipo de espacios y el promover programas asociados a temáticas pertinentes en el contexto actual nos permitirá transformar la sociedad y construir un país más seguro en diferentes aristas. Es por ello que el día de hoy estamos aquí reunidos en torno al tema de seguridad nacional para entender diferentes alternativas que como actores clave de la sociedad tenemos para apuntalar este tema. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Ollinger, por sus palabras. Y ahora sí me permitiré leer una breve semblanza de la doctora, del maestro Mauricio Bastien y del maestro Víctor Hernández, quienes serán hoy quienes nos apoyarán presentando este libro. Inicio primero con las damas. Doctora María Cristina Rosas González. Es doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos por la UNAM, institución en la cual imparte cátedra desde hace 34 años. Cuenta con una maestría en Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, y con el diplomado en Epidemiología Analítica de la UNAM. La doctora Rosas fungió como integrante del panel de expertos de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y actualmente forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia Especial Mexicana. Asimismo, preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, además de haber sido 3 veces ganadora del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog de la UNAM. La doctora Rosas es autora de un centenar de libros sobre seguridad nacional, incluido el que hoy presentaremos, La Seguridad Extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Paso a la semblanza del maestro Gustavo Mauricio Bastien Olvera. Mauricio Bastien es maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden, Países Bajos, y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Se ha desempeñado como analista y consultor en materia de seguridad ciudadana para instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se desempeña como director de vinculación de la iniciativa Spotlight para la prevención de la violencia de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas y como asesor del Programa de Políticas Públicas de la Unión Europea en Honduras.
Y ahora me permitiré presentar al maestro Víctor Hernández, quien aprovecho a mencionarles que es el coordinador de nuestro diplomado en Seguridad Nacional, el cual está vinculado precisamente a este evento, y al final del mismo estaremos platicando un poquito de este programa. Víctor Hernández es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y actualmente es coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional y Gestión del Riesgo de la Ibero Puebla. Durante el sexenio pasado, fungió como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República, para posteriormente incorporarse como analista en la División de Inteligencia de Pinkerton. Semanalmente tiene intervenciones en medios de comunicación como MBS Noticias y Mega Noticias como analista de temas de seguridad. Estimada doctora, estimados maestros, muchas gracias. Les cedo la palabra. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que se conectaron para esta presentación del libro, y también quisiera agradecer a la Dirección de Educación Continua por generar este espacio de diálogo académico. Como bien mencionábamos hace un momento, esta presentación del libro tiene lugar en el marco del lanzamiento de nuestro diplomado en Seguridad Nacional y Gestión del Riesgo, que de hecho arranca el martes de la próxima semana. Es un diplomado que se llevará completamente en línea, y al final de este evento daremos un poco de información por si alguien en el público estuviera interesado en introducirse al medio de los estudios de seguridad nacional, ya sea desde el sector público o privado. Para mí, esta presentación del libro, que aquí lo tengo en físico y que la verdad lo he devorado y me ha parecido un texto fascinante, para mí este es un evento muy emotivo porque la doctora Rosas fue mi maestra. Ella es la culpable de que hoy en día me dedique a los temas de seguridad. De hecho, por aquí tengo el primer libro que nos dejó leer en aquel diplomado en 2016, que se titula La seguridad por otros medios. Y la verdad es que estaba tratando de que no se me salieran las lágrimas, porque puedo perder la vida, pero no el estilo. Porque de verdad que para mí la presencia de la doctora Rosas el día de hoy es como cerrar un ciclo. De haber sido su estudiante, ahora tener la oportunidad de invitarla a participar en este diplomado, de verdad que estoy que no quepo de alegría y de orgullo por poder compartir el panel con ella. Y también viste muchísimo este evento la presencia de uno de los coautores del libro, el maestro Bastien, que tiene una amplísima trayectoria asesorando a diversos organismos internacionales en materia de seguridad ciudadana. La doctora Rosas y el maestro Bastien tienen un doble mérito detrás de esta publicación, no solo por el esfuerzo que implica cualquier publicación académica, sino porque además es un texto que se publicó en pandemia. Y a pesar de todas las dificultades que atravesó este libro, no llega ni un solo minuto tarde. Es un texto que arriba en el momento preciso y nos habla de las reformas que hoy más que nunca necesita el sistema de seguridad nacional mexicano. Nuestro sistema de seguridad nacional, y esta es una opinión personal que seguramente podremos contrastar con nuestros coautores, tiene fundamentalmente un problema de diseño, y es un problema de miopía. Es un sistema que se obsesiona demasiado en 2 o 3 amenazas muy puntuales a la seguridad nacional, pero que ignora todas las demás. Y esto es un problema porque la diferencia fundamental entre el ámbito de la seguridad pública y el ámbito de la seguridad nacional es precisamente la amplitud de la agenda, la amplitud de temas que se suelen abarcar en el ámbito de la seguridad nacional es mucho más amplio que el ámbito acotado de la seguridad pública. Continuamente en los medios de comunicación, en ciertos foros diplomáticos, se nos ha presentado el ámbito de la seguridad nacional como un ámbito estrictamente militar que se centra fundamentalmente en 3 temas: en temas de defensa, en la guerra contra el terrorismo y en la guerra contra el narcotráfico. Y esto en el fondo no es de extrañarse porque es una herencia de la Guerra Fría. Cuando nacen los primeros centros de investigación, los primeros programas que se denominan de forma consciente como programas o como centros de seguridad nacional, nacen en medio de la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aunque es cierto que la guerra es una de las amenazas tradicionales contra la existencia de los estados, de las comunidades políticas en general, ciertamente no es la única. Y en ello radica la importancia de distinguir entre el ámbito de la seguridad nacional y el ámbito de la seguridad pública. El ámbito de la seguridad pública es el ámbito de la persecución del delito, y en este ámbito intervienen los sospechosos usuales:
jueces, ministerios públicos, policías, peritos, pero hay ciertas amenazas a la seguridad de las personas, de las organizaciones y de los estados que no podemos atender desde una lógica estrictamente militar o policial. Yo al COVID no le puedo emitir una orden de aprehensión, no le puedo dar unos tehuacanazos en el Ministerio Público para que se porte bien, no le puedo declarar la guerra al cambio climático. Y en ese sentido, uno de los principales problemas que hay en la arquitectura del sistema de seguridad nacional mexicano es precisamente que le falta esa amplitud de la agenda para poder prever todos estos otros flagelos que no se pueden atender desde una lógica estrictamente militar o policial. En mi experiencia trabajando en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, tuve diversas reflexiones, como por ejemplo lo que hubiera dado, porque en el seno del Consejo de Seguridad Nacional hubiera tenido presencia la Secretaría de Salud. Después de la pandemia de H1N1, teníamos que ya preparar mecanismos institucionales para responder a una situación como lo que ahora estamos viviendo, que es el COVID-19. O también lo que daría porque en ese consejo estuviera la Secretaría de Medio Ambiente. Porque la crisis migratoria y la crisis geográfica que se nos viene por el cambio climático, de verdad que palidece frente a toda la violencia que tenemos en este momento. Todas las insurgencias, todo el terrorismo del mundo se va a quedar corto comparado con la tragedia que va a representar el cambio climático si no tomamos medidas ahorita. Antes, ¿no? En los 80s, en los 90s, como que en la ONU, en los organismos internacionales, pues los que se dedicaban a temas de medio ambiente eran los hippies, ¿no? Eran como los buena onda, pero hoy ya es un tema de seguridad internacional, es decir, ya ha escalado a ese nivel y el problema desde la Ley de Seguridad Nacional es que ni siquiera consideramos estos flagelos como amenazas. En la Ley de Seguridad Nacional no encontrarán contempladas las pandemias, no encontrarán contempladas el cambio climático y en ese sentido creo que es muy importante y la obra llega en un muy buen momento para empezar a corregir esta miopía, ¿no? De pensar solo la seguridad nacional como un ámbito estrictamente militar para empezar a ampliar la agenda y empezar a conversar de otros temas. Yo con esto termino esta breve introducción porque aquí las estrellas son la doctora Rosas y el maestro Bastián y ahora quisiera cederles la palabra para que nos hablen de su obra, para que nos hablen de sus reflexiones y si le parece, doctora Rosas, empezamos con su intervención. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar agradecer la gentil invitación de la Ibero Puebla, por supuesto las gestiones del licenciado Víctor Hernández. Celebro también que Mauricio Bastián haya podido hacer un espacio para acompañarnos. Y sin más, yo les voy a hablar de esta obra. Esta obra se publicó a finales del año pasado, efectivamente en plena pandemia, pero es una obra pertinente que, por supuesto, busca actualizar una serie de temas que hemos venido analizando desde hace tiempo y que priorizan aspectos como la reflexión sobre la seguridad nacional, sobre la seguridad pública, sobre la seguridad ciudadana y otras materias relacionadas con este tema. El libro parte de una concepción que ha sido muy debatida desde 1994, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos propone el concepto de seguridad humana, un concepto antropocéntrico, un concepto en donde se establece que todo aquello que cause malestar en las personas se erige en amenaza a la seguridad nacional. Y esto marca, por supuesto, una diferencia enorme respecto a la manera en que se definía a la seguridad en la Guerra Fría, que se caracterizaba por ser un concepto estatocentrista y militarista. En seguridad humana tenemos 7 componentes, 4 que están muy ligados a temas de desarrollo, como la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, la seguridad económica y la seguridad en salud. Y también hay tres aristas adicionales que son acotadas a situaciones de violencia, la seguridad política, la seguridad de la comunidad y la seguridad personal. Estos 7 componentes se interrelacionan. Seguridad humana es un concepto integral, pero deja muchas cosas fuera. Por ejemplo, seguridad humana no contiene análisis ni vislumbra al género. Actualmente tenemos muchas reflexiones sobre género y seguridad, me parece que es un tema toral que además está muy posicionado al día de hoy. Tampoco incluye reflexiones sobre cultura. En un capítulo que hago en este libro hablo sobre seguridad cultural, la destrucción del patrimonio, la destrucción de la memoria de los pueblos, el memoricidio,
como una amenaza a la seguridad. Así que seguridad humana como concepto en construcción carece de una serie de elementos que en este libro proponemos integrar para complementar el debate y de esta manera coadyuvar a una visión más integral sobre la seguridad. Les voy a hablar de lo que contiene la obra y algunas consideraciones sobre la misma. Yo quisiera empezar señalando que desde hace mucho tiempo yo me he dedicado a los temas de seguridad. Hace un momento el licenciado Víctor Hernández les mostraba el libro que está en la parte inferior derecha, La seguridad por otros medios, que bueno, fue publicado a principios de siglo y que es una obra extremadamente importante porque fue la obra con la que también dimos a conocer al Centro Olof Palme, que es, digamos, la institución que ha publicado o ha sido coeditor de gran parte de esta obra. El libro La seguridad por otros medios se agotó y sin embargo la gente lo sigue pidiendo. Entonces el libro que hoy estamos presentando viene siendo una actualización, una segunda parte de La seguridad por otros medios. Pero también hay otra serie de libros que hemos trabajado para precisamente profundizar en conceptos como seguridad humana, seguridad democrática, seguridad ciudadana, seguridad multidimensional. El libro que ven en la parte superior izquierda está completamente agotado. Ahorita estamos justamente gestionando ante la UNAM su digitalización para que sea un EPUB. El libro que ven en medio, a un lado de la seguridad humana y seguridad multidimensional, lo presentamos hoy en la mañana por parte del Centro Olof Palme. Es de los pocos libros sobre inteligencia para la seguridad. Es un libro que recién publicamos y que reúne a expertos consagrados en la materia y que presentó el ingeniero Jorge Tello Peón. Y el resto de los libros que ven aquí pues denotan un trabajo sistemático alrededor de la reflexión sobre la seguridad, y esto simplemente para ponerle carnita al libro del que estamos hablando el día de hoy. Entonces, como objetivos, queremos analizar en esta obra la evolución del concepto de seguridad humana desde el 94 hasta hoy. Pues ya pasaron bastantes añitos desde que seguridad humana aparece de la mano del PNUD y evidentemente sigue el debate. No es un concepto seguridad humana finiquitado, no es un concepto inmutable, es un concepto que sigue siendo motivo de reflexiones, de actualizaciones, y este libro forma parte de ese ejercicio analítico. Se busca también debatir la exclusión, como les comentaba hace un momento, que el concepto de seguridad humana hace de diversos temas que ahora se reconoce forman parte de la agenda de seguridad, como la cultura, como género, en fin, lo energético, ¿no? Promover también los estudios sobre seguridad en México. Esta es una consigna que siempre hemos tenido. Tenemos pocos estudios sobre seguridad en nuestro país, tenemos pocos especialistas. Es necesario crear cuadros, es necesario ampliar la bibliografía existente en la materia. En esto Centroamérica y Sudamérica nos lleva una ventaja impresionante, ya no digamos Estados Unidos u otros países avanzados. Por eso seguimos trabajando arduamente para generar bibliografía con reflexiones propias, porque esa es otra cuestión. La seguridad la podemos analizar como la define Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país con necesidades, características, vulnerabilidades distintas a México. México necesita crear sus propias reflexiones, y si bien es cierto, en la agenda de seguridad nacional hemos adoptado el terrorismo como amenaza por inducción, ¿sí? Porque Estados Unidos pactó que terrorismo fuera, desde principios de este siglo, la agenda primigenia en materia de seguridad internacional, siendo que en los países del mundo tenemos ese y otros flagelos, incluso más importantes, que ciertamente comprometen la supervivencia de nuestros estados. Estados Unidos pactó esto con la comunidad internacional y por eso figura el terrorismo como amenaza a la seguridad nacional, pero ciertamente hay otros flagelos que ponen en entredicho, cuestionan la supervivencia del Estado mexicano y no necesariamente figuran de manera prominente. El caso de epidemias y pandemias creo que lo ilustra perfectamente. También con esta obra nos proponemos proporcionar una visión de especialistas de nuestro país, tanto de generaciones ya consagradas, o sea, aquí escriben personas que han trabajado el tema por mucho tiempo, que tienen una larga carrera en los estudios sobre seguridad, pero también tenemos a jóvenes, porque ese es un propósito del Centro Olof Palme, al que por cierto también pertenecen Mauricio y Víctor, y ellos saben que hemos impulsado mucho la formación de cuadros alrededor de estos temas, jóvenes.
¿Qué van a encontrar en el libro? Bueno, el libro tiene una serie de capítulos, rápidamente les comento. Abre el libro con una reflexión de una servidora sobre la seguridad humana, donde cuestiono si es un paradigma para la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Seguridad humana es un concepto que busca reconciliar a los temas de seguridad con desarrollo. Sabemos que pues, estos temas no han ido en paralelo, no han ido reconciliados en la historia de nuestro país, ni en la reciente ni en la anterior. O se trabaja seguridad o se trabaja desarrollo. El gobierno actual, por ejemplo, tiene muy puesta la mira en los temas de desarrollo y se ha deslindado de los conceptos de la seguridad dura y de las medidas que hay que tomar alrededor de una agenda de seguridad. Si se reconciliara la agenda de desarrollo con la agenda de seguridad, seguramente tendríamos mejores resultados en términos de prosperidad y en términos de seguridad nacional. El siguiente apartado lo escribe Guillermo Garduño, que es un veterano de los temas de seguridad en nuestro país. Habla de una teoría de la seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas en México. Posteriormente tenemos una reflexión que versa sobre aportes para la construcción de puentes teóricos, normativos, programáticos y metodológicos entre la gestión de riesgos de desastre, que es un tema que a todos nos preocupa y nos debe ocupar también. La relación de estos aspectos con la seguridad nacional en México. El autor pues es Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, conocido de todos ustedes porque él es otro de los veteranos en los temas de gestión del riesgo de desastre. También tenemos una perspectiva de la seguridad ciudadana en México que nos proporciona Mauricio Bastien. Él hablará sobre este tema en un momento más. Tenemos también una contribución de Héctor Frías. Él trabajó en el Instituto de las Mujeres y analiza la violencia de género y la relación de género con seguridad, un tema que pues normalmente pasa de largo, y aprovecho también para recordarles que se tiene esta idea muy torcida de que los temas de seguridad son temas masculinos y que no competen a las mujeres. El otro día tuve la oportunidad de coincidir en un foro con Ana María Salazar y con Yadira Galvez y bueno, fue formidable porque pues fue una forma también de visibilizar que las mujeres trabajamos estos temas que nos interesan y que sabemos hacer el abordaje y podemos generar libros y convocar a la comunidad de especialistas y todo esto. Entonces, valga la reflexión sobre la importancia del género, no solo hablando de estudios de seguridad, sino hablando también de quienes hacen estos estudios, que no solo son hombres. También tenemos una reflexión de Alfonso Aragón, el especialista en terrorismo en nuestro país. Él habla del trato que se le ha dado al tema del terrorismo en la agenda nacional de nuestro país históricamente y cómo se ha posicionado el tema pues a raíz de lo que ocurre el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Luego tenemos una reflexión de Jorge Alfonso Monjará sobre los delitos contra el medio ambiente, el tráfico ilícito de especies. Él pregunta si se trata de incapacidad, indiferencia o irrelevancia. Esto desde la óptica de la seguridad nacional de México. Luego tenemos una reflexión de Fernanda Padilla. Otro tema omitido por seguridad humana es la seguridad hídrica. Y es un tema fundamental. Vean los problemas de escasez de agua que estamos enfrentando en todo el mundo y ya no digamos en México. Estaba viendo que Cutzamala está que al 38%, ¿sí? De lo que se necesita realmente para abastecer de agua. Hablando de Ciudad de México y zonas conexas, pero la sequía, la escasez de recursos hídricos en nuestro país es pasmosa y ciertamente es un tema de seguridad nacional. A continuación, pues hago una reflexión sobre cultura, patrimonio y seguridad. Reflexiono sobre el posicionamiento del tema cultural en los estudios sobre seguridad, pues a partir de los conflictos armados, de cómo se destruye, se depreda o se trafica ilegalmente el patrimonio cultural y de por qué este es un tema de seguridad. La cultura, pues es un concepto muy debatido, pero hay varias propuestas conceptuales que nos hace la UNESCO. Cultura nos indica lo que hemos tenido, quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos. Es testimonio, es un elemento de identidad de las sociedades. Cuando destruimos patrimonio, cuando volamos en 1000 pedazos los budas de Abiyán en Afganistán, como pasó a principios de este siglo, un poco antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, estamos destruyendo la memoria y la identidad de un pueblo.
Entonces, los estudios sobre cultura, pues ahora se están incorporando al análisis de seguridad, que es otra de las omisiones de la seguridad humana, y por eso traigo este tema a consideración de ustedes en esta obra. También tenemos un análisis sobre alcances y límites de la legislación mexicana en materia de seguridad interior. Recordarán que en el sexenio pasado se habló mucho de la Ley de Seguridad Interior, y Tomás Martínez, que ha trabajado con el Poder Legislativo por mucho tiempo en temas de seguridad, pues señala una serie de deficiencias de esa legislación que al final no pasó, ¿no? Pero ahí está el antecedente, ¿no? O sea, es cierto que tenemos que legislar respecto a las Fuerzas Armadas y su participación en el combate de la delincuencia organizada. Sí tenemos que normarlo porque ellos están en una inseguridad jurídica pasmosa, pero la propuesta de la Ley de Seguridad Interior pues fue muy deficiente, y a eso se aboca el análisis de Tomás Martínez. A continuación tenemos una reflexión de Severino Cartagena, otro de los veteranazos que trabaja actualmente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y él habla del panóptico de la inteligencia en la sociedad de la transparencia. Esto pues a propósito de la rendición de cuentas, ¿no? Porque se piensa que si tratas temas de inteligencia, pues puedes navegar en la opacidad y no rendirle cuentas a nadie. Y bueno, él cuestiona esto. Él habla de que en las democracias la inteligencia tiene que rendir cuentas, ¿no? Y que es terriblemente importante también para la seguridad. En el caso de él, trabajando en la Secretaría de Seguridad y Ciudadana, pues es importante para la seguridad pública. Sin inteligencia en la policía, pues es como operar a ciegas, ¿no? Finalmente tenemos el tema que nos propone uno de los especialistas que está allá en Puebla, Juan Pablo Prado Layán. Él está en la UAP y es el experto en cooperación internacional. Él habla de la cooperación internacional en seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la colaboración entre México y Estados Unidos, a lo que se llegó con Trump, con una incertidumbre tremenda, porque pues Donald Trump sabemos que cambió las nociones de seguridad y convirtió, por ejemplo, al comercio y a la migración como amenazas a la seguridad de Estados Unidos, y pues esto también tuvo fuertes repercusiones en la agenda bilateral con México. Este es un tema relevante también porque ustedes saben que el año pasado el legislativo mexicano modificó la Ley de Seguridad Nacional, y esto acota demasiado la cooperación con Estados Unidos para el combate a la delincuencia organizada, que ese tema lo abordamos en el libro de inteligencia del que les hablaba hace un momento. Entonces, creo que los temas que son abordados en esta obra y en la de inteligencia pues son de profunda actualidad. Y bueno, rápidamente y para terminar, les presentaría algunas consideraciones que se plantean en esta obra. Bueno, estamos a más de 25 años, ya son más, son 26, son 27 años del surgimiento del concepto de seguridad humana de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y aquí se observa que sigue pendiente reconciliar las agendas de seguridad y desarrollo. Siguen caminando por rumbos distintos, no se encuentran, no se empatan. Y esto queda de manifiesto no solo en la amplia gama de vulnerabilidades, riesgos y amenazas a escala planetaria, sino de manera más puntual en el caso de México. Además, en México tenemos el gravísimo problema de que se confunde seguridad nacional con seguridad pública. Entonces, eso nos coloca en una situación peligrosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, se desaparece al CISEN, ¿sí?, que hacía inteligencia para la seguridad nacional. Tenemos un CNI, un Centro Nacional de Inteligencia, pero su labor fundamental, dependiendo como lo es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hace inteligencia para la seguridad pública, pero nos sigue faltando inteligencia para la seguridad nacional. Entonces, esa confusión entre seguridad nacional y seguridad pública puede ser catastrófica en nuestro país, y sería importante ir subsanando esas deficiencias. Seguridad humana ha estado en el ojo de la tormenta porque, más allá de haber insistido en una visión antropocéntrica de la seguridad, incluyó 7 aristas a las que no define en sus características, y esto es algo que analizamos en la obra. Seguridad humana, por ejemplo, habla de seguridad económica, pero nunca te dice qué es seguridad económica. Resulta que después la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, publicó un estudio donde explica qué es la seguridad económica, y se va a los aspectos laborales, al empleo, a la protección social del trabajador, al derecho de asociación, sindicatos, etcétera. Pero esto no lo explica seguridad humana. Tampoco seguridad humana explica qué es seguridad ambiental. Habla de los flagelos, del calentamiento global,
de fenómenos hidrometeorológicos, de la contaminación, pero jamás te explica qué es seguridad ambiental. Esas son una serie de carencias que tiene el concepto de seguridad humana que en este libro tratamos de subsanar. En este libro explicamos, ya con los estudios que se han hecho posteriores a la aparición del concepto de seguridad humana del 94, explicamos qué se entiende por seguridad alimentaria, qué se entiende por seguridad y salud, qué se entiende por seguridad ambiental. Y bueno, creo que ese es otro aporte importante de esta obra. También hemos visto que seguridad humana, como comentábamos, tiene una acepción maximalista, que es la que se desarrolla alrededor de temas como lo ambiental, la salud, lo alimentario y lo económico. Y está la otra acepción, la más acotada, que algunos definimos como minimalista, que plantea acciones de la comunidad internacional ante situaciones de violencia y violaciones graves a derechos humanos fundamentales. Esta acepción minimalista de la protección de las personas sí se ha activado en diversas iniciativas de parte de la comunidad internacional, pero siempre con un sesgo. Generalmente cuando se activa esta acepción minimalista para detener la violencia en alguna zona del mundo, esto acontece en países en desarrollo. O sea, va a ser muy difícil que encontremos responsabilidad de proteger para atender, por ejemplo, la violencia racial en Estados Unidos. Eso no va a pasar, ¿no? Ni tampoco en Francia, ni en países desarrollados. Hay una visión paternalista, ¿no? En cierta forma, sobre seguridad humana minimalista. Y bueno, ante todas estas inconsistencias conceptuales que he mencionado, seguridad humana empieza a enfrentar una fase novedosa, la de la seguridad humana sostenible, donde el papel de las vulnerabilidades como fuente de inseguridad resulta relevante en el trabajo de empoderamiento de las comunidades. Seguridad humana pues se conecta mucho con desarrollo humano, no son lo mismo, pero se conectan. Y aquí el tema de desarrollo de capacidades de empoderamiento de las personas para coadyuvar a generar una vida de prosperidad y una vida de estabilidad es crucial. Entonces, ahora tenemos la propuesta conceptual de seguridad humana sostenible, muy ligada, muy vinculada con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Parece una propuesta interesante, toda vez que la vulnerabilidad existe en todas las sociedades, si bien ante un mismo flagelo, las sociedades responden de distinta forma. Pongo un ejemplo muy rápido. Los Países Bajos, ¿sí? Holanda, ¿no? Allá donde estudió Mauricio, Dinamarca, están bajo el nivel del mar. Ajá. Y para ellos el aumento del nivel del mar producto del calentamiento global es una amenaza. Sin embargo, ellos tienen tecnología para ganarle tierra al mar. Ajá. Nosotros no, nosotros tenemos 2 litorales y ustedes saben que cada vez que hay un fenómeno hidrometeorológico tenemos el problema de las inundaciones. En Tabasco tiro por viaje, en Veracruz tiro por viaje, en Sinaloa tiro por viaje. ¿Por qué? Porque, bueno, en México no tenemos la tecnología, no tenemos las capacidades para responder, por ejemplo, como lo harían los Países Bajos o como lo haría Dinamarca. Entonces, las vulnerabilidades ahí están. De hecho, los países tenemos vulnerabilidades semejantes en muchos planos, pero nuestra capacidad de respuesta es diferente. Este también es un tema de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Así como el mundo, y este es otro planteamiento que pongo en la mesa, así como el mundo sufre hoy por haber resignado al terrorismo en este siglo, como la máxima amenaza a la seguridad internacional tras el 11 de septiembre de 2001, ignorando vulnerabilidades, riesgos y amenazas procedentes de otros flagelos, lo que en parte explica por qué tenemos esta pandemia, porque estábamos mirando al terrorismo y dejamos de ver todos los demás temas. México padece hoy por haber sobredimensionado y empoderado en consecuencia solo a la delincuencia organizada, sacrificando recursos materiales y humanos en su combate en lugar de generar una estrategia amplia. O sea, es importante mirar al árbol, pero hay que mirar al bosque, ¿sí? Porque de esta manera vamos a poder también construir sociedades más seguras y más prósperas. Termino diciendo que hoy es evidente que este divorcio entre seguridad y desarrollo ha probado ser devastador en México y en el mundo. Es deseable que se produzca un aprendizaje lo más rápido posible respecto a la importancia de reconciliar ambas agendas, dado que la alternativa, como se ha visto en 2020-2021, es condenar al planeta entero a la crisis económica, política, cultural y, lo que es más grave, a una crisis civilizatoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su participación. Ahora le cedo la palabra al maestro Mauricio Bastien para que nos comparta sus reflexiones en torno a este libro. Muchas gracias, Víctor, y gracias a la Ibero Puebla por organizar este evento. Gracias a todos los asistentes. Bueno, agradezco también a la doctora Rosas por invitarme a formar parte de esta obra. Sin duda, bueno, como ya lo mencionaba, abordamos diversos temas relevantes para el análisis de la seguridad. Y a continuación me gustaría pues, presentarles algunos aspectos que abordo en el capítulo que escribí, que es sobre la importancia de contar con una política de seguridad ciudadana de carácter integral, ¿no? Que incluya pues, diversos aspectos que voy a tocar a lo largo de la presentación, como es el tema de contar con datos para tener políticas basadas en evidencia, como es el tema de la prevención social, de una policía fuerte, enfocada a cuidar a los ciudadanos, también de contar con un ministerio público que pueda resolver las investigaciones y judicializar los casos, y un sistema penitenciario cuyo objetivo sea buscar la reinserción social de las personas. Y al final tocaré también algunos aspectos importantes de las tecnologías emergentes que se han hecho sin duda alguna más relevantes, ¿no? Ahora con la pandemia. Entonces, bueno, dicho lo anterior, me voy a permitir mostrar aquí algunas slides que, pues bueno, justamente vamos a empezar con este análisis de datos y cómo está a veces la percepción de seguridad vis a vis los datos reales y las cifras reales. Para esto, primero recordemos que existen diversas fuentes de datos que nos pueden ayudar para analizar los temas de seguridad. En particular, me quisiera centrar en tres de ellos. Primero serían los registros oficiales administrativos con los que cuentan las policías y los ministerios públicos y los sistemas de emergencias, ¿no? Sobre las denuncias que reciben de los ciudadanos. Pero como sabemos, pues no todos los delitos se llegan a denunciar por muchos factores. Entre ellos puede ser el tema de la confianza que se tiene en las autoridades. Por ejemplo, en México el INEGI calcula que casi el 97% de los delitos no se denuncian, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra negra muy superior, ¿no? Y muy alta. Entonces, pues no solo nos podemos basar en estos datos duros, sino también hay que ir a otro tipo de datos, como pueden ser las encuestas, que pues se hacen de manera anónima, y las llevan a cabo diversas organizaciones, y pues ahí la víctima puede ser que tenga mayor confianza con el encuestador. O también otro tipo de análisis que se tiene y de datos es el análisis del Big Data. Este análisis, por ejemplo, las búsquedas en Google que hacemos, si ahorita ustedes, los invito a que lo hagan, pongan su celular, abran Google en su celular y escriban, y es algo desafortunado, mi marido me, y lo primero que les va a salir no va a ser mi marido me ama, mi marido me quiere, es mi marido me pega, ¿no? Entonces, ese es un tipo de análisis de Big Data que se puede realizar para saber qué factores y qué búsquedas son las que se están haciendo y está haciendo la ciudadanía. Entonces, así saber la prevalencia de cierto tema o de cierto delito que se está cometiendo en alguna región en específico. Entonces, bueno, dicho esto como manera de introducción para el tema de datos, pues tenemos, por ejemplo, que pueden ver que en México y toda la región mesoamericana, pues tiene altos índices de homicidio, de tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes, mientras que en el sur se concentran los robos por cada 100,000 habitantes. Entonces, uno pensaría que, pues por supuesto, al vivir con más homicidios, en lugares con más homicidios, pues se sentiría más inseguro, ¿verdad? Que estar en un lugar con robos, pero pues no es así, ¿no? Y ahí sorprendentemente la cifra de robos, de tasa de robos en Argentina, y aquí pueden ver un zoom in, digamos, a las tasas de homicidio de la región, como actualmente, de acuerdo al último informe de la ONU, la tasa de homicidios promedio a nivel mundial
es de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, en América Latina es de 24, en México estamos por arriba del promedio, un par de puntos, pero bueno, hay lugares como Centroamérica, ¿no? Y Honduras, por ejemplo, que tiene 40 homicidios, El Salvador ha ido bajando, Jamaica tiene 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, cifras que son preocupantes y en particular también cuando se focaliza, ¿no? Recordemos que aquí se cumple lo que se menciona de que el 80% de la regla 80-20, ¿no? Entonces, el 80% de algo en particular ocurre en el 20% de la esfera geográfica y en este caso, pues así pasa con los homicidios. Por eso de ahí tenemos que lugares como Celaya tienen más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Pues casi 5 veces el promedio nacional. También otro tema, y aquí esto se hace en su mayoría con análisis de Big Data, como les decía, es que pueden ver este mapa de feminicidios en México, que lo hizo la doctora María Salguero, teniendo diversas fuentes, ¿no? De información, y entonces así se va mapeando la violencia de género, ya sea con fuentes abiertas, diversos análisis de redes sociales, de tendencias y demás. Y entonces, bueno, uno diría que durante la pandemia, aquí vemos cómo están las tendencias de movilidad, estas tendencias las calculó Apple con base en la movilidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, se puede ver cómo venía, pues, normal, ¿no? Previo a la pandemia, se declaran todas las normas de emergencia y, bueno, pues baja la movilidad. Y entonces uno pensaría, la lógica nos diría que, pues bueno, también debería de bajar los homicidios, debería de bajar el robo y por ende sentirnos más seguros. Pero ¿qué ocurre? Ocurre todo lo contrario, ¿no? Incluso llegamos, esto hasta hace poco era información pública que se ponía en internet todos los días, se actualizaba, ya lo dejaron de hacer. Esa es otra cuestión importante para considerar, el acceso a datos, ¿no? Y datos que se entiendan para el ciudadano, ¿no? No mostrarle los famosos cubos, ¿no? Que están en programas que un ciudadano común y corriente no puede bajar a su computadora ni analizar, sino mostrarlo así en gráficas, ¿no? Que se entiendan. Entonces, bueno, esta fue de las últimas gráficas que se publicaron y se ve cómo pese a que la movilidad había bajado de las personas, subieron los homicidios, ¿no? Entonces, algo raro pues estaba pasando, ¿no? Y entonces, esto también, bueno, como les decía hace un momento, está con las tasas de victimización. ¿Por qué los países andinos y del cono sur, que son los que menos homicidios tienen, concentran las mayores tasas de victimización en la región de América Latina y el Caribe? ¿Será que en México y en Centroamérica ya nos acostumbramos a vivir con la violencia y entonces uno dice, no, es normal, ¿no? Entonces no me siento victimizado, no me siento mal al estar en mi comunidad, ¿no? Entonces la normalización de la violencia se vuelve algo, pero al mismo tiempo, también cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema de su país, la seguridad es uno de los puntos, aunque claro, habrá que ver ahora después de la pandemia, ¿no? Y muchas de estas encuestas se dejaron de realizar debido a las restricciones por el COVID-19. Hay que ver cómo va variando, ¿no? Puede ser que la salud ahora ocupe un lugar muy importante, el desempleo, temas económicos, pero sin duda alguna la seguridad va a quedar dentro de los primeros 3 lugares, ¿no? También otro tema que se tiene, pues es las altas tasas de encarcelamiento, ¿no? Si bien ahí pueden ver, bueno, el promedio de la región, ¿cuál es? México no tiene tantas altas, no está en los primeros lugares, pero pues aún así preocupa, ¿no? Que pues tenga esas tendencias, ¿no? Y vaya para arriba. Aquí pueden ver cómo van las tendencias. Entonces, pues hay que ir manejando y hay que tener mejores políticas de reinserción social. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿cómo está la confianza en las instituciones policiales? ¿Por qué se denuncia? ¿Por qué no se denuncia? México está en los mismos niveles que Venezuela, en penúltimo lugar, ¿no? O sea, simplemente la gente no tiene confianza en la policía, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede pedir al ciudadano
que denuncie un delito, que le hable a la policía cuando sufre un delito, pues no hay manera si no existe esta confianza y este vínculo con la ciudadanía. De igual forma, bueno, aquí vemos cómo ha ido cambiando la tasa porcentual en la tasa de homicidios, ¿no? México es de los países que subió, casi todos los países en la región bajaron, ¿no? Y han logrado cambios significativos, menos en México, ¿no? Entonces uno diría, bueno, es que es una tendencia regional, todos van subiendo en homicidios. No, miren, hay países que sí están logrando bajar esa tasa de homicidios, entonces sí se puede hacer ese cambio y lo cual también, bueno, está vinculado a los altos niveles de impunidad, ¿no? Entonces, se tienen, pues que el Poder Judicial no llega a sentencias, ¿no? Ya sea absolutorias o condenatorias, simplemente pues no hay, ¿no? Hay una tendencia de cada 100 homicidios se llegan a resolver, se judicializan 5 homicidios y se tiene una sentencia de 1 o 2 homicidios, ¿no? Entonces, esos son niveles que pues no son nada alentadores, ¿no? Y ya lo que se mencionaba de pues cómo entra el tema de la salud en la agenda de seguridad y cómo pues debería de estar de forma natural, ¿no? Y no al revés, no tratar de securitizar la agenda de salud, ¿no? Sino más bien de la otra forma, pues aquí es interesante ver el gasto en salud respecto al Producto Interno Bruto en México, ¿no? Recuerden esta cifra, que es casi 5.5% el gasto en salud, si lo comparamos con el gasto en seguridad, el gasto militar, perdón, ¿cuál sería? Es casi 0.5%, ¿no? Uno diría, bueno, pues normal, está bien, y ahorita hay que gastar más en salud y la pandemia lo evidenció este tema, pero ¿qué ocurre cuando además del gasto también tenemos los costos, ¿no? Entonces aquí, perdón, está también el gasto en seguridad pública, el anterior a gasto militar, este es gasto en seguridad pública, está casi el 1%, entonces 1.5% entre los dos, entre seguridad pública y militar, pero ahora también pues hay que sumarle los costos. ¿Y qué se entiende por un costo? Bueno, pues el costo social de tener a alguien en la cárcel, de tener a jóvenes de 20 años que en lugar de tener una vida económica productiva fuera de la cárcel, pues no están teniendo esa vida, esa producción económica, ¿no? También los costos de victimización, lo que le cuesta a la gente, pues ya sea desde cambiar su ruta, ¿no? Para llegar a un lugar donde antes llegaban, de tomar un transporte en lugar de caminar, de poner una alarma, de poner reja fuera de su casa, los gastos privados, ¿no? ¿Cuánta seguridad privada hay? Y también el gasto público, que bueno, ese ya se estaba considerando, entonces es 3.5% por seguridad, ¿no? Que está, y bueno, vean México y Centroamérica, México entra en esta última gráfica, sobrepasa el 4%, entonces si sumamos los otros porcentajes, costos más los gastos, pues nos llega un porcentaje casi similar al que se tiene en el gasto en salud pública, ¿no? Entonces respecto al PIB, lo cual, bueno, pues ya hace repensar cómo se tienen que adecuar las prioridades en temas financieros, ¿no? Entonces, también la seguridad, bueno, pues es un obstáculo, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en una encuesta que se le hicieron a empresarios internacionales, dijeron, bueno, ¿cuál es el problema más grande que usted encuentra en los países para invertir? Había desde una clase trabajadora mal preparada, malos sistemas de infraestructura digital, carretera, etcétera, ¿no? Y seguridad llegó a los puntos más altos. México se coloca como los primeros 5 países en temas de inseguridad para no querer hacer inversiones en el país, ¿no? Y bueno, pues 4 factores que creo que son importantes. Uno, por supuesto, el tema del narcotráfico. Otro, el tema del tráfico ilícito de armas de fuego. No voy a entrar a detalle, todo esto pues viene ahí en el libro. El tema de los jóvenes, ¿no? Una generación olvidada, más ahora con el tema del COVID, pues toda la deserción escolar que ha habido. Y un cuarto tema,
la cuestión del poder judicial, ¿no? Que se necesita también trabajar en ello. Y pues bueno, ahora 4 aspectos que menciono en el artículo que se tienen que trabajar desde la óptica de todo el círculo de seguridad ciudadana y justicia, que es la prevención social, cómo trabajar en temas de prevención social centrada en los individuos, la prevención policial, el tema del mejoramiento con el Ministerio Público y el Poder Judicial, la rehabilitación y la reinserción social desde el sistema penitenciario, y todo esto enmarcado con una gobernanza sólida. Entonces, para temas de prevención social, aquí es importante considerar que, bueno, hay que ver quiénes son las poblaciones vulnerables. No podemos decir todos son vulnerables, ¿no? Las mujeres, los niños, los adolescentes, no, porque entonces eso se vuelve un programa que atiende a todo mundo, sino más bien hay que enfocarse y hay que tener bien definido quién va a ser tu población vulnerable con enfoque de género y, por supuesto, considerando los diversos factores de protección. Por ejemplo, ver dónde no hay familias sólidas, dónde no hay lugares de esparcimiento para los jóvenes, donde no hay lugares de cuidado para los niños, etcétera, ¿no? Y también considerar los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Una prevención primaria en donde pues todavía la persona no es vulnerable, pero si algo llega a pasar, podría serlo, ¿no? Una prevención secundaria donde ya está en actividades que se considera un riesgo, y la prevención terciaria, pues aquella que se enfoca en la reinserción social de la persona. También lo que mencionaba del enfoque de género, es importante implementar acciones con el enfoque de género, y me da gusto que estén aquí representantes de gobiernos locales de Puebla. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde se puede implementar este tipo de actividades y de acciones de innovación para la prevención de la violencia de género. Por ejemplo, en España implementaron el modelo de mascarilla 19. Entonces, cuando una mujer acudía a una farmacia y pedía mascarilla 19, quería decir que estaba siendo víctima de violencia doméstica. Entonces le pedían ahí sus datos de manera confidencial para pues atender su caso, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de medidas innovadoras, ¿no? Y bueno, también los factores de riesgo que se deben de tomar en cuenta, una serie de factores desde el nivel individual hasta el nivel pues más comunitario, ¿no? Que todo esté en armonía. Y también ahora, bueno, pasando al enfoque policial, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? No nada más es la típica o lo que se habla en los medios recientemente de una reforma policial para quitar a las manzanas podridas. No es que no es una manzana la que está podrida, es todo el árbol, ¿no? Que está podrido desde la raíz. Entonces, ¿cómo uno tiene que implementar una reforma policial con un enfoque integral? Que se priorice el desarrollo profesional, que tenga indicadores de ingreso, de entrenamiento, de permanencia en la carrera policial, tratar a los policías con dignidad, así como uno quiere que los policías traten a la ciudadanía, brindarles estas oportunidades de desarrollo a los policías, ¿no? Bajo un enfoque de entrenamiento de proximidad ciudadana, y también, por supuesto, contar con mecanismos de transparencia y anticorrupción, y también de una ombudsperson que busque velar por los propios derechos de los policías, ¿no? Así como en Estados Unidos existe el Black Lives Matter, también se está dando el Blue Lives Matter, ¿no? Eso lo pueden buscar en redes sociales, ese hashtag que se está dando para proteger a los policías. Y otro tema del cual también se habla es la tecnología. Uno cree que instalando C5 y C4 se va a resolver absolutamente todo lo concerniente a la inseguridad. Pues no, hay que fortalecer las capacidades. El factor humano es básico. Tener acuerdos interinstitucionales. ¿Qué pasa si el que está respondiendo el teléfono es un civil, un ciudadano que luego tiene que transmitir esa información a un policía
y hay códigos especiales y no se entienden. Hay que tener manuales de procedimiento, generar procesos, ¿no? Y principalmente a veces también falta la infraestructura. ¿Cuántas veces no hemos visto donaciones de cámaras, de smart cameras que van a detectar con machine learning y todo, pero no hay infraestructura de banda ancha, de redes, de una red que permita justamente pasar esa, comunicar, ¿no? Toda esa información que están captando las cámaras, ¿no? Entonces, con todo esto se pueden realizar análisis de datos que estén basados en las 5 Bs de los análisis, ¿no? Que son las que ustedes ven en pantalla, que tienen que ser análisis con cierto volumen para que se pueda analizar, variados de diversas fuentes, que sean verídicos, una velocidad que se vayan actualizando de forma pues constante y que tengan un valor agregado a lo que ya se tiene y a lo que se sabe, ¿no? Entonces, pasando al tema de la modernización del sistema judicial, pues bueno, es importante tener procesos para la gestión de denuncias, tener una política criminal en donde la fiscalía no le dé la misma importancia a una denuncia por pérdida de celular, que ahora se piden las aseguradoras para que te devuelvan el dinero, a una denuncia por violencia de género o un homicidio, ¿no? Entonces, tener una política que te permita designar y asignar tus recursos humanos, financieros y tecnológicos para completar todas las investigaciones criminales y poder judicializar los casos, ¿no? Entonces, lo cual me lleva a hablar del sistema penitenciario, que pues no todo es, parece que el indicador por excelencia es cuántas personas se van a la cárcel, ¿no? Sino hay que también enfocarse a las medidas alternativas al encarcelamiento, ¿no? Y no pues criminalizar todos los actos, sino brindar estas medidas que se enfoquen en una rehabilitación social y también procurar la profesionalización de los servidores del sistema penitenciario, que tengan ellos, al igual que lo mencionan las policías, que tengan ellos un horizonte profesional de manejo de todas sus acciones, ¿no? Y finalmente, pues el tema de la gobernanza, que tiene que ser en 2 niveles, tanto horizontal, que contemple a todas las instituciones del Estado, ¿no? A la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Salud, como vertical, al gobierno federal, al gobierno estatal y gobierno municipal, que cuente con mecanismos de participación ciudadana en donde se escuche qué es lo que opina la academia, qué es lo que opinan los grupos de la sociedad civil y que pues sea algo sostenible, que no sea una política pues de gobierno, sino más bien una política de Estado. Y para eso pues se puede buscar alianzas estratégicas con organismos internacionales. Y sobre el tema de tecnologías, pues está todo la cuestión de qué es el cibercrimen, ¿no? O sea, si bien se entiende lo que es la ciberseguridad, pero hasta hoy en día Naciones Unidas está apenas iniciando las negociaciones para una convención internacional contra el cibercrimen. ¿Y qué se va a tener? Hay que considerar muchos aspectos como el de la cooperación internacional, como los marcos legales nacionales en cada uno, el aspecto ético, se va a implementar, de qué manera, si estas tecnologías van a ser intrusivas o no. Hay que pues considerar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte y bueno, quedo atento por si tienen preguntas para poder responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Bastien. Ya también la doctora Rosas nos acaba de compartir por el chat para quienes estén interesados en adquirir el libro, el mecanismo para hacerlo. Hay una dirección de correo a la que pueden escribir. Hay envíos al interior de la República y además hay promociones ahorita por el hot sale. De verdad que es un texto fantástico. Yo creo que al menos una tercera parte de los libros que ven acá de seguridad son del Centro Love Palm, porque de verdad son publicaciones muy rigurosas que valen mucho la pena. Y quisiéramos aprovechar estos últimos minutos ya para cerrar, para contarles un poco más de esta iniciativa que es la que abre el marco para esta presentación del libro, que es el lanzamiento de nuestro diplomado en seguridad nacional. No sé, Alejandro, si hay algo más que comentar antes de proceder a esta parte.
No, mi estimado Víctor, adelante. Excelente, muy bien. Pues bueno, rapidísimo les contamos. El Diplomado en Seguridad Nacional es un curso que se va a impartir completamente en línea. Arrancamos el martes de la próxima semana. Todavía si alguno de ustedes estuviera interesado en cursarlo, se pueden inscribir a través de nuestra página de internet de Diplomados de la Ibero Puebla. Voy a compartirles un pequeño PowerPoint para hablarles un poco sobre lo que inspira este diplomado y sobre los contenidos que veremos en el mismo. Este es un programa pensado como una introducción a la seguridad nacional y precisamente lo que queremos romper es el mito de que la seguridad nacional es un tema estrictamente reservado para policías o paramilitares. ¿Ya se puede ver en pantalla completa? Excelente. El diplomado en seguridad nacional está dividido en los siguientes módulos. Abrimos el diplomado con una introducción histórica a los estudios de seguridad. De hecho, el texto en el que nos vamos a basar es este escrito por Barry Busan y Lynn Hansen, The Evolution of International Security Studies, que es toda la historia del nacimiento del oficio de seguridad y de las distintas escuelas que han hecho aproximaciones teóricas en torno a este fenómeno político. Vamos a tener una introducción conceptual para aprender a distinguir entre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad ciudadana, porque muchas veces estos términos los escuchamos en los medios de comunicación como si fueran sinónimos, pero se trata de ámbitos conceptuales y operativos distintos. El segundo módulo, que probablemente es el módulo más morboso, es el que tiene que ver con las amenazas tradicionales a la seguridad. Vamos a hablar de armas de destrucción en masa, ¿no? Armamento químico, nuclear, bacteriológico. Hablaremos del fenómeno del terrorismo, la insurgencia, las operaciones de contrainsurgencia, delincuencia organizada. Y el módulo estelar de este diplomado es el módulo 3, que es el que habla de las nuevas amenazas a la seguridad. Tendremos instructores que nos van a hablar de seguridad económica, seguridad energética, ciberseguridad. La doctora Rosas nos va a acompañar para impartir el módulo de seguridad sanitaria, precisamente para hablar del COVID y de su impacto en la seguridad internacional. Hablaremos también de seguridad aeroespacial y precisamente como es un diplomado que no solo está dirigido a funcionarios públicos, sino también a personal del sector privado, vamos a cerrar con un cuarto módulo de inteligencia y gestión del riesgo. Metodologías para diseñar una agenda de riesgos, para mitigar amenazas, vulnerabilidades. Vamos a darles elementos de inteligencia y contrainteligencia a muchos niveles, inteligencia de fuentes abiertas, fuentes cerradas, human intelligence, signal intelligence, todas las ramas más importantes y las formas de recolección de inteligencia. Hablaremos mucho de la gestión de seguridad privada y este es un diplomado que tiene como fortaleza a sus instructores. Nos acompañan, por supuesto, la doctora Rosas. Ella impartirá en concreto los módulos de armas de destrucción en masa, seguridad aeroespacial y seguridad sanitaria. Nos acompaña Ana Luisa Valle, ella fue directora de análisis en el CISEN y posteriormente en Policía Federal. El licenciado Gualberto Ramírez, quien por muchos años fue titular de la unidad antisecuestros de PGR. El maestro Radamés Hernández, que es el encargado del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Guardia Nacional y con quien personalmente trabajé en mi tiempo en la Presidencia de la República. Nos acompaña el doctor Carlos Franco, quien es especialista en cultura estratégica y es profesor del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. La maestra Maribel Flores, que es directora de la carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Puebla. Juan Arellanes, quien es el especialista en México de seguridad energética. Y por supuesto el maestro Alfonso Aragón, que también es autor de este libro, que nos va a impartir el módulo de terrorismo. ¿Quiénes son los objetivos de este público? Por un lado, funcionarios públicos, policías, militares, analistas del Centro Nacional de Inteligencia, personal de protección civil, asesores legislativos, funcionarios de la administración pública a los 3 niveles, federal, estatal y municipal. También es un programa que por sus contenidos está orientado al personal de seguridad privada, entiéndase escoltas, entiéndase personal al nivel de management en las distintas empresas que hay de seguridad intramuros y de las distintas variantes de la seguridad privada. Es un módulo que es un diplomado que por su vocación está muy orientado a profesionistas y a estudiantes de las ciencias sociales.
¿no? Si ustedes entran al CISEN, se van a dar cuenta que la mitad son egresados de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, porque además los estudios de seguridad nacen como una subrama de las relaciones internacionales. Aunque claro, por supuesto que el público está abierto para otro tipo de perfiles, ¿no? La idea es un poco que se lleven el mensaje de que esto no es solamente para el soldado, para el policía, sino que la idea es que podamos desde el sector privado, desde la administración pública, entender el lugar que ocupamos dentro del sistema de seguridad nacional. Y pues bueno, ustedes pueden consultar la página de Diplomados de la Ibero Puebla. Hay una serie de descuentos y de becas dependiendo de si son provenientes de algún gobierno, de alguna empresa con las que tenemos convenio. Si es un grupo de determinado tamaño de estudiantes, también tenemos algunos descuentos autorizados. Y el tema de seguridad privada nos preguntan, ese módulo lo va a dar en particular la maestra Ana Luisa Valle, quien después de su experiencia en el sector público precisamente se ha dedicado a la consultoría privada y que domina al dedillo todos los temas de metodología de la gestión del riesgo. Ese módulo lo va a dar en particular la maestra Ana Luisa Valle y no sé si podamos compartir por ahí el link, mi estimado Alejandro, de la página, por si alguien tuviera interés en cursar el diplomado. Y de verdad que les agradecemos muchísimo a la doctora Rosas y al maestro Bastien que nos hayan acompañado el día de hoy para compartirnos su trabajo. De verdad que es un texto que no se pueden perder. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos responderla en este momento. Si ya no quisieran hacer ningún otro comentario adicional, de verdad les agradecemos mucho por su presencia y ojalá que se animen a cursar el diplomado en Seguridad Nacional.